Astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y también, por supuesto, mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Y el día de hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a Víctor Serrano, que es todo un profesional con alta formación académica. Él es licenciado en publicidad y también cuenta con la maestría en análisis político. Pero además, Víctor Serrano tiene en su haber el haber militado justamente en su país, conoce desde adentro las entrañas de lo que es la tarea política y en los últimos años, como uno de los grandes profesionales en su nueva empresa, Elemental Comunicación Política Estratégica. Te damos la bienvenida y agradecimiento, Víctor. Muchas gracias, Raúl, a ti y a toda tu audiencia. Déjame comentarte que la militancia la mantengo ahora desde México. Eso está muy bien. Al PSOE, que además tiene un importante núcleo en la Ciudad de México, bueno, en el país de México, que ¿Cierto? son fruto del exilio republicano, que este año cumple precisamente 80 años y ellos siguen reuniéndose y teniendo su agrupación del PSOE y haciendo sus campañas desde aquí en la Ciudad de México, digamos, ¿no? Excelente, porque esto garantiza el que la capacidad de la observación participante permanente en la política te permite ofrecer los mejores servicios de comunicación política. Justamente. Así lo intentamos. Eso está muy bien. Y como cada semana abrimos con el cartón de nuestro muy talentoso cartonista, caricaturista, Luis. Adelante, Luis. Sí, ¿qué tal, Raúl? Un saludo a todos nuestros amigos, un placer, un abrazo a todos. Y bueno, en esta ocasión nos vamos con el cartón y para ello vamos a considerar y partir del desarrollo industrial que cada vez adquiere una mayor aceleración y también paralelamente los mercados. Esto nos enfoca a una potencialización de lo que es el ámbito comercial. Pero bueno, para ello quiero tomar de ejemplo el siguiente cartón con todo gusto. Tenemos aquí esto que vendrían siendo las técnicas de mercado para poner a la venta el avión presidencial. Y vamos a la imagen con todo gusto. ¿Verdad? A la imagen. Tenemos aquí el avión presidencial. Y bueno, lo mejor sería venderlo por partes. Y vamos a esto. Yo propongo que el pico se lo vendamos a los demagogos porque les encanta abrir el pico. La puerta de la cabina sería para la clase adinerada porque siempre suele darle de portazos a los pobres. ¿Y qué tal los controles? Vendérselo a los intereses extranjeros porque mucho nos controlan. Podríamos vender los asientos a los diputados faltistas para que sienten cabeza, no sería mala idea. Por otro lado, la puerta de acceso, claro está, para la corrupción, porque en la política tienen mucho acceso. ¿Qué tal la ala delantera derecha? Para la Paloma de la Paz, porque necesita alas para volar. Por acá tenemos la cola del avión. Para los enemigos sería bueno venderlos para los enemigos del país, porque siempre mandan a la cola a la sociedad.
La ala delantera izquierda propongo que se la vendamos a los explotadores porque traen a la clase obrera de un ala. La ala trasera izquierda para los gobernadores deficientes porque sus compromisos son muy volátiles. ¿Y qué tal el ala trasera derecha? Para el crecimiento nacional porque le faltan muchas alas, muchas alas. Ahí está la propuesta de la venta por partes del avión presidencial. Excelente, Luis, me encanta Gracias. esto de las piruetas políticas en el aire mexicano. Exactamente, así es. Muchas gracias. ¿Qué Gracias. tal? Como siempre, muy bien. Gracias. Víctor Serrano, ¿qué es lo que plantea tu empresa? ¿Cuál es el sello que la distingue de agencias que están y de qué manera en el mercado mexicano y global? Fíjate, nosotros al final esta cosa de Elemental sale como una asociación, si quieres llamarlo así, del mestizaje, ¿no? Somos 4 socios, Cierto. 2 mexicanos, 2 españoles. Casualmente los españoles estamos en el ámbito de la estrategia política y los mexicanos en el ámbito de la creatividad, porque hay un grandísimo talento en la creatividad mexicana, y sale de una reflexión en mi casa, tomando unos vinos, que es como salen las buenas ideas. Sin duda. En el que pues todos nos quejamos un poco de que este ámbito de la comunicación política y de la publicidad en general se ha dejado llevar últimamente por demasiada terminología extranjera, ¿no? Así Y nos es. centramos en el engagement, el target, El el marketing. marketing, la audiencia, la segmentación, Sí, la sí. pauta publicitaria, y decimos, coño, perdón, tenemos que volver a la esencia. Eso ¿Y es. cuál es la esencia? El mensaje, el contenido, una comunicación efectiva, eficiente, y de alguna manera lo que queríamos es recuperar la esencia de la comunicación que está en el mensaje, que está en la creatividad y que está básicamente en el contenido. Y por eso nos llamamos Elemental, que era volver a la esencia de la comunicación y hacer lo que nosotros sabemos hacer bien, que es buena publicidad al servicio de una estrategia definida, ¿no? Y eso nos lleva a una máxima que es una estrategia definida y un racional inteligible nos da una campaña con éxito. Excelente. A principios de la década de 1990, la Universidad Iberoamericana impulsa la primera generación del diplomado Análisis y Diseño de la Comunicación Política en México, bajo la coordinación de José Antonio Sosa Plata. En aquella época todavía era la etapa del reinado del Partido Revolucionario Institucional del PRI, y los políticos poco atendían y entendían estas nuevas propuestas. Al paso de los lustros, ¿cuál sería la calificación que le das, Víctor, a la capacidad de los elencos de poder político en México para entender la trascendencia del trabajo estratégico que tú ofreces? Mira, la política mexicana es muy compleja. Sin duda. Y el que triunfa en política mexicana es un gran estratega. Entonces, no hay gran cosa que podamos enseñarle nosotros Claro. a un político nacional sobre estrategia. La verdad, hay que Viejos ser honesto lobos en de esto. mar, Son sin viejos lobos duda. de mar. Lo que podemos enseñar es a comunicar. Bien, importante. Y ese es nuestro objetivo. Y al final, el mercado ha cambiado mucho, la dinámica ha cambiado mucho y los tiempos están cambiando a un ritmo acelerado. Entonces, es importante que entiendan que deben comunicar bien. Y que deben comunicar bien hoy es muy diferente a hace 10 o hace 15 años, Sí. donde lo importante era la apariencia, un discurso elaborado, una palabra rebuscada. Hoy eso no vende y eso no comunica. Y esos discursos vacíos de contenido en los que se caracterizaba el discurso político ya no es necesario. Ahora es más importante que si tienen algo que decir hablen y si no que no hablen. Entonces hoy lo que la gente demanda a sus representantes políticos o incluso a las marcas comerciales es que comuniquen y que digan algo, ¿no? Prueba de ello son los comerciales que están desarrollando marcas como Nike, en el que utilizan a la imagen de la mujer feminista haciendo reivindicaciones, como el último comercial de Nike, donde vemos a una mujer con un pañuelo verde al cuello haciendo, si quieres, de una forma sutil, pero una defensa del derecho al aborto. ¿Por qué es importante trabajar en la creación de marca? La marca al final es lo que no es un logotipo, no es un diseño, no es un imagotipo. La marca es
cómo una organización es percibida por el público al que se dirige, el conjunto de atributos, de valores, de ideas que representa. Entonces, o tú te posicionas en el mercado con un conjunto de atributos y de valores, o no te diferencias de absolutamente nada. Déjame explicarte una anécdota, incluso en la Unión Soviética, donde los refrigeradores todos eran iguales, ¿no? Y había un modelo que duraba X años en el mercado y todas las empresas que fabricaban refrigeradores en el país, como eran públicas, tenían que fabricar ese modelo de refrigerador. Al final, la gente sabía qué fábrica ensamblaba el mejor refrigerador. Y eso, ese componente que indicaba la fábrica que construía ese refrigerador, se convertía en una marca. Y la gente prefería el refrigerador que se construía en la fábrica de Petrogrado al que se fabricaba en Moscú, porque era un producto de más valor. Eso es lo que define la marca, no el nombre, sino el conjunto de atributos que asociamos a un producto o a una organización determinada. Excelente. Después de la pausa, Víctor Serrano platicará con nosotros sobre esta muy importante y atractiva plataforma profesional que a través de su empresa Elemental está brindando, no nada más en México, en el contexto global. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Víctor Serrano, ¿cuál es tu opinión como especialista que eres sobre el modelo de comunicación que ha implantado en México el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus ya referentes mañaneras? Bien, vamos a diferenciar, para empezar, propaganda de comunicación. Eso está muy ¿no? bien. Entonces, yo creo que es un modelo propagandístico. Las mañaneras no son un sistema de información pública. No he visto un contraste de información real, ni tampoco la distribución de los periodistas, ni dónde se sientan, ni quién tiene más espacio, Claro. ni quién habla o no. Es equitativa, ni es proporcional, ni es democrática, me atrevería a decir. Pero como elemento de propaganda de un gobierno me parece ejemplar. Y además me parece de una disciplina enorme por parte del presidente. Cierto. Atender a una conferencia de prensa cada mañana, posicionando en la agenda aquellos temas que quiere posicionar cada día. Entonces, al final, la tendencia de opinión o el debate político lo genera el presidente cada mañana. Entonces, insisto, desde una perspectiva propagandística me parece un ejercicio fantástico. ¿Cuál es el tema? Que el señor posiciona la agenda cada día, incluso si es necesario con ocurrencias como la rifa del avión presidencial, que es una ocurrencia, que llevamos 3 días hablando del avión presidencial, pero fíjate que hemos dejado de hablar del INSABI. Por supuesto. O sea, como elemento de distracción, ¿de qué manera impactó bien? Absolutamente. Es un señor que controla muy bien los tiempos, muy disciplinado, yo me atrevo a decir que muy trabajador, y me parece una herramienta, no sé si de información, pero desde luego de propaganda y de comunicación de gobierno muy efectiva. ¿Y por qué la inactividad, la falta de innovación y de actuación de parte de la oposición no existe en este país? La oposición está desdibujada, yo creo que no ha sabido entender este cambio de ritmo comunicativo y sobre todo no ha sabido entender la teoría de marcos de George Lakoff, ¿no? Porque al final lo que están haciendo es entrar al debate del marco de referencia que les pone permanentemente el presidente. Se suben al ring. Se suben al ring. Y la primera premisa que establece Lakoff es: nunca vas a ganar en un marco de referencia o en un marco de debate impuesto por tu adversario, porque al final vas a acabar debatiendo en sus términos y sobre el tema que él quiere. Lejos de eso, el presidente del PAN insiste en enfrentarse día con día con el presidente e intentar desgastar la imagen de un presidente bien evaluado, que todavía tiene índices de aprobación muy altos y que, recurriendo a ese conflicto, lo único que hace es legitimar el relato del presidente de la República. En un relato de buenos contra malos, de chairos contra fifís, de trabajadores contra empresarios, si quiere llamarlo así, del pueblo bueno contra la élite oligárquica que se aprovecha del pueblo. Cuando los dirigentes de la oposición cuestionan al presidente, el presidente confirma el relato que está posicionando, ¿no? Como hablábamos en algún otro momento, al presidente de Morena no se le debilita en un contraste directo con el presidente con Morena, se le debilita en el territorio. Justamente se habla de parte de algunos especialistas en el análisis político que el presidente Andrés Manuel López Obrador está ejerciendo el rol de hiperpresidencialismo, es la etapa, mientras que su partido Morena, que le acarreó más de 30 millones de votos en el 2018, hoy se encuentra también en el desvarío, en la desarticulación, y algunos lo mencionan ya como un infrapartido que va hacia abajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te voy a dar 2 datos, no te voy a decir de dónde. Pero Entendemos. hay algún estado en el país donde cuando uno le pregunta al 100% de aquellos que se identifican como votantes de Morena o simpatizantes de Morena, el 62-63% dice que es Andrés Manuelista y no morenista.
Eso. Y solo alrededor del 35-36% se considera morenista. 1. 2. Cuando vemos las encuestas hay una mayor aprobación del presidente de la República que es de su partido, Morena. Y 3, hay una mayor valoración y aprobación del presidente que de Morena. Por tanto, Morena, en mi opinión, es un proyecto político ya amortizado para el presidente y que le sirvió para su función, y a partir de ahí los negativos que pueda generar Morena yo creo que ni le interesan al presidente, ni están en la agenda del presidente, ni es una preocupación. Entre otras cosas porque en la medida en que Morena va institucionalizándose como partido, deslegitima ese discurso de cambio y de transformación que lleva el presidente de la República, porque se convierte en algo clásico, ¿no? Y pasa de nueva promesa a vieja gloria sin haber hecho gran cosa por el camino, ¿no? Incluso el presidente marcó su raya de Morena hace algunos meses y pareciera que Morena no encuentra la nueva hoja de ruta por donde garantizar la renovación de su mando. Es que es un partido que suma tantas sensibilidades diferentes que yo creo que solo lo podía pastorear Andrés Manuel López Obrador. No hay otro pastor que pueda liderar ese rebaño, digamos, ¿no? Y ahí es donde empiezan los conflictos. Los ciudadanos en México han tenido que aprender lecciones muy duras, crudas, que vienen desde la etapa en el que el PRI era el llamado partido prácticamente único, cuando se empieza a dar en 1988 el cambio, con el surgimiento del Frente Democrático Nacional, que postuló 3 ocasiones a la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con la alternancia en el poder en el año 2000 con el Partido Acción Nacional en todavía Los Pinos. Pero ahora hay un desdibujamiento de los partidos en la percepción de los ciudadanos, y esto ha permitido surgir o que surja los movimientos no partidistas que buscan el poder político. ¿Tú cómo lo observas, Víctor? Mira, yo creo que hay varias tendencias que se están dando, ¿no? Por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, yo creo que hoy, retomando ese tema de la oposición, hoy le hace más daño a la credibilidad del presidente una declaración de Cuauhtémoc Cárdenas que 100 de Marco Cortés. Mira, interesantísimo. Y eso por encima de las mesas varias cosas. El liderazgo moral que todavía tienen personas como Cuauhtémoc Cárdenas en la opinión pública, 1, y 2, la mediocratización de la clase política, no solo en México, sino a nivel nacional, ¿no? Y permíteme hacer alguna comparación. No tiene nada que ver Felipe González en España con Mariano Rajoy. Sí. Hay un abismo entre esas dos personas, ¿no? Y no tiene nada que ver el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con todo el respeto del mundo, con Marco Cortés. En formación, en capacidad, en discurso político, en visión a futuro, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que eso influye en el descrédito de las organizaciones políticas, ¿no? Y estamos en un momento en el que los partidos no representan esa demanda o ese dinamismo que exige la sociedad, y a partir de ahí empiezan a generarse nuevos espacios de participación ciudadana o nuevos movimientos en los que se agrupa la gente que pretende generar un cambio. Y eso no es necesariamente bueno, sí, pero está pasando. Y cuando digo no es necesariamente bueno, es que la consecuencia de todo eso es que los espacios de moderación en los últimos años se han abandonado en el mundo y se están ocupando los espacios de extremo, ¿no? Y podemos poner todos los casos que quieran. Donald Trump en Estados Unidos, el acceso de Vox, el ascenso de Vox en España, que hoy se convierte en la tercera o la cuarta fuerza política del país, ¿no? Keiko Fujimori llegando a la segunda vuelta en la elección presidencial en el Perú. Entonces, este desdibujamiento de los partidos políticos tradicionales no necesariamente es algo mejor. Hasta la fecha no nos está dando algo mejor, ¿no? Porque al final esos espacios de moderación que representan los partidos tradicionales de la democracia cristiana o de la socialdemocracia son los que nos han dado un periodo de paz, de prosperidad y de entendimiento más largo en la historia de la humanidad. Este fenómeno que está en el contexto global seguramente ha llevado a que líderes políticos en otras naciones redefinan su hoja de ruta. En México se hace. Hay líderes
de la oposición a López Obrador que estarían ya trabajando para rediseñar qué hacer, cómo hacerlo? Yo creo que sí, que lo están trabajando, que no lo encuentran, esa es otra cosa, pero sí lo están diseñando. Creo que la respuesta al hiperpresidencialismo no va a venir necesariamente de partidos de oposición. Hay nuevos movimientos sociales o económicos que están tomando fuerza y que sí pueden ponerle algún problema en la agenda al gobierno federal. Y hablo del movimiento feminista, que es absolutamente legítimo, y que no han sabido cómo reaccionar, y ya ha puesto en jaque, al menos en 2 ocasiones, a la jefa de gobierno del distrito de la Ciudad de México, con sus marchas, ya la han puesto en jaque, por supuesto, porque es un terreno nuevo, desconocido, donde la jugada política clásica no funciona, que además está irrumpiendo con un nuevo paradigma, ese uno, y 2, el de los liderazgos empresariales, que están empezando a plantear nuevas alternativas basadas en sobre todo los emprendedores y sobre todo la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Excelente. Después de la pausa seguiremos abordando otros ángulos críticos de la agenda mexicana y la tarea estratégica de los profesionales de la comunicación política. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Víctor Serrano, también hay que decirlo, hay que cacarear el huevo. Tu empresa, Elemental Comunicación Estratégica, ha ganado, y de qué forma, reconocimientos y galardones internacionales. Coméntanos de esto. Mira, la verdad es que estamos muy contentos porque apenas en noviembre salimos con 8 primeros premios en los Reel Latino Awards. Somos la segunda agencia más premiada este año, y entre esos premios tenemos pues la mejor marca de promoción turística de América Latina, de habla hispana, por la nueva marca de promoción turística del estado de Tamaulipas. Nos hicimos también con la mejor agencia de publicidad política de habla hispana, y nos hicimos también con el premio a los mejores estrategas de comunicación gubernamental, entre otras muchas cosas, pero son premios que pues la verdad nos han gustado mucho, los disfrutamos. La agencia tiene apenas 2 años. El primer año todavía no teníamos ni nombre de agencia y ya ganamos 2 premios. Bien. El segundo ganamos 3, y este año la verdad se nos ha ido el tema de las manos. Nos hicimos con 8 premios que la verdad nos han gustado mucho, y pues fuimos finalistas, creo recordar, como en 17 categorías, ¿no? Imparables en que cuanto nos al gusta reconocimiento. muchísimo. Qué bueno. Víctor, ¿por qué es importante la comunicación electoral y cuál es la diferencia con la comunicación de gobierno? Básicamente, la comunicación, una cosa es lo que debería ser y otra es lo que es, ¿no? La comunicación electoral tiene una finalidad muy clara, es una comunicación de tipo persuasiva que pretende obtener votos, básicamente. Es una comunicación muy similar a la comunicación comercial. Al final, persigue posicionar un mensaje y ganar votos. Es comunicación comercial y, por tanto, de tipo persuasivo. La comunicación de gobierno debería ser una comunicación de tipo informativo, que no persuasivo, que lo que tiene por objeto es informar acerca de las gestiones del gobierno o de las demandas de información de la opinión pública. El tema es que el límite es muy poco definido y la comunicación electoral empieza el primer día que tomas del gobierno, y por tanto desde la comunicación de gobierno hay un porcentaje elevadamente dirigido a la propaganda política y por tanto a propagar ideas y a obtener votos, digamos, ¿no? En México pareciera que los políticos solo buscan a los estrategas de comunicación política cuando viven las etapas de la precampaña buscando la nominación a un cargo de elección y después ya durante sus campañas. Pero pareciera también que, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, se desentienden porque hay conflictos y escenarios de crisis en las atmósferas de gobiernos estatales que no parecieran tener la mano salvadora de los estrategas. ¿Cómo operan los gobernadores en México? Mira, hay un problema muy real que se da en el ámbito de la política, que es, al final tienes sujetos que acaban viviendo como en una burbuja de cristal, ¿no? Que al igual no tienen realmente la percepción de la realidad, y el entorno prefiere mantener esa percepción de irrealidad o ese aislamiento del líder político a mostrar la realidad, porque tal vez esa realidad es enseñarle que su entorno está fallando, ¿no? Entonces prefieren mantenerlo en una burbuja. Y se dan situaciones tan curiosas como que cuando todos los indicadores te muestran que hay un problema de seguridad en un estado concreto o en un municipio concreto, los asesores más cercanos convencen a la autoridad de que eso no está sucediendo, ¿no? Y que ellos traen otros datos, valga el peso de esta información, y que el problema es de la gente que no lo entiende. Entonces, al final, el gobernante necesita tener un cable a tierra por alguna vía que le permita tener una conexión con la realidad, porque la mayoría de los errores se producen por esa desconexión
del dirigente con la realidad política o social que se produce en su entorno. Básicamente ese es el gran problema, ¿no? Y también por la falta de investigación que Sin sustente duda. la toma de decisiones. Es que ese cable a tierra es la investigación. O sea, Cierto. la mejor forma de conocer lo que pasa en el entorno es investigar, analizar y escuchar permanentemente qué es lo que está diciendo la opinión pública de las diferentes medidas. Lo peor que puedes hacer es es negar la realidad. De hecho, en comunicación de crisis, el manual clásico establece 3 medidas. 1, dar la cara, salir y dar la cara, la máxima autoridad, que eso ya para la mitad del problema, porque, bueno, tengo a alguien que me está dando explicaciones. 2, explicar el problema. Y 3, aportar soluciones. Negar la realidad en crisis y en comunicación política nunca es una solución, siempre es un problema. Antonio Machado, el escritor español, en su libro Juan de Mairena, Sí. escribía que el hombre acepta hasta tal punto la verdad que asume la más grave de todas desde el momento de su nacimiento, que es la muerte. Y Mira por tanto, nada el más. profesor Juan de Mairena, que es un profesor universitario, no sabemos si ficticio o real, Sí. al que cita Antonio Machado, lo que le dice a sus estudiantes que aspiran a ser políticos es: nunca mientan. Porque el hombre valora por encima de todo la verdad. Y esto parece que no lo hemos entendido bien en comunicación, y hay muchos líderes políticos que prefieren negar la realidad que salir a dar la cara. Oigan, salir, dar la cara y explicar un problema ya para la mitad del problema, ¿no? Y esta grave problemática, muy compleja, viene a recrudecerse en el reinado, con el reinado que se vive hoy por hoy de las redes sociales y las tecnologías digitales, que no necesariamente difunden información sustentada, Víctor. Fíjate, no es solo eso, que además se están haciendo ejercicios importantes ya de control de información. Bien. Me está gustando mucho lo que se está haciendo en España. En España Facebook ha llegado a un acuerdo con varios observadores independientes que tienen perfiles de administrador elevado que permiten bloquear noticias etiquetándolas como noticias falsas y luego identificar el motivo. Por ejemplo, Bien. el líder nacional de Vox, el partido este de ultraderecha en Cierto. España, Ajá. publicó un vídeo en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el que decía que el grupo parlamentario de los socialistas estaba aplaudiendo la intervención de uno de los diputados de Bildu, el heredero de H.D.R. Batasuna y por tanto el brazo político de ETA. Hubo un observador independiente de Facebook que evidenció que la noticia era falsa y con sus permisos pudo etiquetar esa publicación de un líder de la oposición como información falsa, sin atentar a su libertad de expresión y contrastando la información. Me parece un ejercicio absolutamente formidable. Dicho esto, el problema de las redes sociales no es tanto la circulación de información falsa, que también, y la veracidad que la gente le da a los medios digitales por encima de los medios convencionales, como el aislamiento que produce en la sociedad. Hoy, las redes sociales, el famoso algoritmo de Facebook, lo que genera es que si uno tiene 3.000 amigos, tú no ves las publicaciones de 3.000 amigos porque el timeline no te lo permite. Sí. Entonces lo que va arrojando el algoritmo es, te va enfrentando, te va mostrando aquellas publicaciones con las que tienes más interacción. ¿Y con quién tienes más interacción? Con aquellas a las que les clicas me gusta o les generas comentarios positivos. Entonces lo que hace la herramienta es cada vez te arroja aquel tipo de contenidos o los contenidos de aquellos amigos con los que más interactúas. Con lo cual lo que te va haciendo es exponerte a la gente que piensa como tú, que es a la que les das like, y te mantiene aparte a la gente que no piensa como tú. Y al final uno llega a la conclusión de, tengo la verdad absoluta. Porque toda la gente que veo en mis redes sociales opina como yo. No, no sigo a nadie que no opine como yo. Es una o a red muy de pocos. afinidades. Es una red de afinidades que te aísla en el pensamiento y te reduce la capacidad no solo de debate, porque en las redes hay mucho debate, Cierto. pero es de autoafirmación, sino que te aísla a la capacidad de consenso o de acuerdo en el diálogo. El debate es interesante y el diálogo es interesante, pero para llegar a acuerdos, ¿no? Para llegar a la síntesis, ¿no? En la dialéctica es tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces, Cierto. la dialéctica hegeliana. Si el debate es para que yo mantenerme en mi tesis o tú en tu antítesis, y nunca llegamos a una síntesis, pues la verdad es que no sirve para nada, ¿no? Y las redes sociales lo que evitan es eso, terrenos de conclusiones compartidas, ¿no?
Es una especie de mundo de espejismos compartidos. Totalmente, eso es. Y los políticos mexicanos ya aprendieron a hablarse de tú con las nuevas comunidades digitales. Recordemos que de acuerdo a los datos que cada 17 de mayo, Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación, se dan, entre otros, la actualización del número de internautas. En México se espera que este año se reporten ya 85 millones de internautas. Ya les saben hablar con éxito y colocando los puntos claves de los mensajes los políticos. Después de la pausa, Víctor Serrano nos dará su opinión. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar.
Víctor Serrano, ¿ya hay capacidad de comunicación y posicionamiento de mensajes de los políticos mexicanos hacia sus potenciales electores? Capacidad la hay. El tema es que con esta red social cada uno nos convertimos, o con estas redes sociales, en un canal de comunicación y en un canal de difusión, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, al final, cada diputado, cada senador, cada alcalde, cada gobernador es su propio medio de comunicación en sus redes sociales, y algunos con una audiencia elevadísima. A partir de ahí, pues todo depende del contenido, porque hay canales de difusión que tienen un contenido pésimo y hay canales de difusión que tienen un contenido maravilloso. Y lo que define el político es el contenido que pone en esa red. Desgraciadamente, hay muchos generando un contenido negativo o rellenar por rellenar, ¿no? Pero también hay asesores que no ayudamos, ¿no? Porque luego nos inventamos estas reglas de tiene que generar 5 posts en redes sociales al día. Pues no, porque al final estamos rellenando con cosas absurdas. Si tengo un muy buen contenido, lo puedo tener 3 o 4 días tranquilamente hasta que alcance una audiencia objetivo. Y si tengo un mal contenido, pues no tengo por qué subirlo. O no tengo que acabar felicitando, perdón por el ejemplo, a las enfermeras, el día de la enfermera, o el día del cartero, cada día, porque tengo que tener un contenido en la red social, ¿no? Porque luego llega el día de la enfermera, uno hable en las redes sociales y todas las instituciones del país están felicitando a las enfermeras, que están muy bien y que se lo merecen, ¿no? Pero que al igual no es parte de la audiencia, o estás generando contenido por generar, y ahí es donde también cometes errores, ¿no? Por tanto, hoy en la comunicación, y volvemos a cómo empezamos la entrevista con Elemental, lo importante es el contenido. La propia red social, cuando tú pautas publicidad en Facebook, para un mismo monto de inversión te da un gap. O sea, tú con 1.000 pesos puedes llegar a 10.000 personas o a 80.000 personas. Estamos hablando de 8 veces más. ¿Qué es lo que te da la diferencia de que puedes llegar a 10.000 o 80.000? La calidad de tu contenido. Si tu contenido es bueno, funcionará y la gente lo atraerá. Si tu contenido no es bueno, no va a funcionar, ¿no? Por lo tanto, en resumen, sí entienden que tienen canales de difusión, pero la mayoría no entiende que tienen que generar contenidos para su audiencia, no lo que les gusta a ellos, lo que les pide su audiencia, ¿no? Claro. Víctor, tú has sido estratega de comunicación en diversos países de América Latina y más allá. ¿Cómo está el contexto latinoamericano en cuanto a avances de comunicación política estratégica respecto a México? México sigue siendo un referente en el mundo de la estrategia electoral y de la comunicación, y siempre ha sido un país innovador, con grandes profesionales de la comunicación política. No obstante, debo decir que en los últimos años El Salvador, pequeñito país, se ha posicionado como un gran referente de la comunicación digital. Su presidente, Nayib Bukele, es un tipo que opera las redes sociales de una forma absolutamente brillante, original, simpático, agradable, con una audiencia de seguidores buenísima. Pero fíjate, él aplica una máxima, que es la que me enseñaron a mí en la facultad, en mi alma mater, en la facultad de Publicidad y Relaciones Públicas, que la máxima es hacerlo bien y hacerlo saber. Y eso que puede parecer un perogrullo, es básico. Porque si tú haces las cosas bien, las puedes comunicar. Claro. Si haces las cosas mal, la comunicación no te resuelve nada. Te puede parar un golpe en un momento dado. Pero también se ha dotado, especialmente en México, la comunicación de una especie de magia, como una especie de varita mágica, que lo que no hace la gestión lo tiene que resolver la comunicación. Y eso tampoco es posible, ¿no? Cierto. Interesantísimo. Víctor Serrano, ¿cuál es la agenda de riesgos, amenazas y desafíos que plantea el proceso electoral federal intermedio de 2021 en México? Pues mira, plantea básicamente 2 alternativas: la continuidad del cambio o el cambio del cambio, valga la redundancia, ¿no? Este es el gran debate en la elección del 2024. ¿Mantenemos una mayoría sólida que permita mantenerse durante todo el sexenio a la cuarta transformación, o empieza a darse un bis de cambio en la oposición que permite una elección competida en el 24? Y ponerle cortafuegos a la 4T, eso es lo que se debate. Mantener a un presidente presidencialísimo
o ponerle cortafuegos al hiperpresidencialismo? Ese es el debate del 2021, básicamente. Y también uno de los ausentes en el nuevo elenco de liderazgos en México es el joven. Se carece de una nueva generación de liderazgos en México que sean capaces de hablar, entender y practicar la comunicación digital. Hay un problema con la formación de jóvenes de los partidos políticos. Sí. Que lejos de formar nuevos talentos políticos, lo que han hecho es inhibirlos. Y me explico. Al final, las escuelas de cuadros de los partidos, o los partidos como formaciones de cuadros, forman políticos a la imagen y semejanza del líder, ¿no? Entonces, si Peña Nieto lleva copete engominado, tú ves una generación de 1000 tíos con el copete engominado porque creen que esa es la clave, ¿no? Sí. Y si la clave es llevar el pelo alborotado, o en el caso, como nos pasó con la broncomanía, si la clave es hablar mal, pues todos hablar mal, Cierto. ¿no? Lo necesario es autenticidad, y lo que necesitamos es jóvenes con un perfil propio, con un estilo propio, con un sentimiento propio, con una forma diferente de hacer las cosas. Y esos liderazgos, desgraciadamente, hoy no están en las escuelas de los partidos. Hoy los encuentras en otro tipo de movimientos, ¿no? Y, por ejemplo, el movimiento feminista, que ha azotado, ha provocado y ha generado un gran debate con las últimas marchas de la Ciudad de México. Muy importante, porque justo te pregunto, ¿la mujer en su actuación política en México es mejor comunicadora que el hombre? No sé si es mejor comunicadora o no, sé que el futuro es suyo. Bien, con Y eso sé lo dices bien. Que hoy está comunicando mejor ellas que ellos. ¿Qué tal? Importantísimo. Y sin duda, en la hoja de ruta de las fuerzas político-partidistas en México, el objetivo central es la disputa por la presidencia de la República en el 2024. ¿Cómo lo ve el estratega Víctor Serrano ese escenario? Tú recuerdas que hace años nos conocemos por algún amigo en común. Sí. Y hace años lo que se decía es que al PRI solo le gana el PRI, ¿verdad? Era ese gran debate, ese gran axioma en la comunicación política electoral, es que al PRI solo le gana el PRI. Pues hoy, desgraciadamente, creo que a Morena solo le gana Morena. ¿Qué tal? No necesariamente poniendo candidatos de Morena en otros partidos, sino porque ellos son capaces de destrozarse entre ellos en el territorio, y esa escala de violencia puede llegar a algo más grande a nivel nacional si no tienen un buen pastor que los amanse, digamos. Por último, Víctor Serrano, tú tienes ya toda una formación académica, pero nos compartías que sigues estudiando, eso es algo fundamental. Eso es obligatorio, ¿no? Al Bien. final, yo, que a veces doy clases en la universidad, a los estudiantes de la Universidad de Barcelona, les digo que yo algún día quiero volver a Barcelona y quiero volver a trabajar, y que voy a volver con el cuchillo en la boca y les voy a quitar el trabajo, porque yo, a diferencia de ellos, sigo formándome, sigo estudiando, sigo haciendo maestrías, sigo investigando, y además sigo trabajando. Este miércoles va a hacer ya 9 años que llegué a México. Entonces voy a llegar con experiencia internacional, siguiendo estudiando, actualizándome, y voy a quitarles el trabajo, ¿no? Y además Entonces, como una figura de alto atractivo para cargos de elección en Barcelona. Exacto, sí. Qué bueno, pues te queremos agradecer mucho, Víctor Serrano, esta espléndida charla donde mucho enriqueces lo que aquí se discute cotidianamente sobre el campo profesional de la comunicación política. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, a ti por tu invitación y a tu audiencia. Y muchas gracias también a todos quienes nos siguen en la maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación, y a nuestro muy profesional, joven, talentoso equipo de producción. Hasta pronto. Nos veremos. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv